Con el apoyo de varios asambleístas, principalmente la bancada correísta, el asambleísta independiente por Pastaza, Raúl Tello, está pidiendo un juicio político contra el ministro de Economía, Richard Martínez. Asambleísta, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Ante estos intentos de la Asamblea por enjuiciar políticamente al ministro de Finanzas, esto fue lo que les dijo el presidente, recordemos. Hago un llamado a la Asamblea Nacional. Escucho algunas voces poniendo y pidiendo juicio político al ministro de Finanzas. Miren, señoras y señores asambleístas, nuestra economía hoy más que nunca necesita estabilidad. Y como gobierno tenemos la responsabilidad de garantizar esa estabilidad. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? No creo, ¿verdad? ¿Qué cálculos, asambleísta? Que no es el momento, les dice el presidente. Mire, la Asamblea Nacional no puede vista y en ningún momento renunciar a su facultad fiscalizadora. Si un ministro de Estado ha incumplido con la Constitución, incumple con sus funciones, en cualquier momento debe de ser llevado a la Asamblea Nacional a un juicio político. Y ese es el caso de Richard Martínez. Cuando yo presento la solicitud de juicio político, no lo hago por la situación que atraviesa el país en medio de la pandemia o por las decisiones que el ministro de Economía y Finanzas no tomó en medio de la crisis sanitaria y en medio de la emergencia nacional. Lo hago por decisiones que ya lo venía haciendo desde hace mucho antes. Mire, en 5 meses el ministro de Economía y Finanzas reduce el presupuesto de la educación en todos los niveles, no únicamente en la educación superior, sino en todos los niveles. 3.784 millones es el presupuesto de la educación, que no llega al 6% del PIB que determina la Constitución de la República, que apenas llega alrededor del 3,5%. Sin embargo, de ese presupuesto le reduce alrededor de $1.000 millones. Ahora, esa solicitud de juicio se fundamenta también en 3 hechos: en la rebaja del presupuesto a la educación básica, al bachillerato, también la rebaja del presupuesto a las universidades y el no pago del estímulo para la jubilación de los maestros. En este primer punto al que usted ya se estaba refiriendo, la rebaja presupuestaria, ¿consiste también en la renovación o la no renovación más bien de contratos a maestros de educación básica, de bachillerato? Porque según la demanda, lo que ustedes argumentan es que se está incumpliendo con las funciones que le asigna la Constitución a la ley y vulnerando el derecho a la educación. Pero ¿a cuánto asciende esta rebaja? ¿Es masa salarial en educación básica y bachillerato también? Bueno, estamos hablando de alrededor de $18 millones en educación básica. Estamos hablando de 348 millones en infraestructura y de 96 millones de educación inclusiva. Entonces, realmente es una grave afectación a la situación de la educación de nuestro país. Por ejemplo, en el ámbito de los 348 millones de la infraestructura, que si bien es cierto, en estos momentos no podemos requerir, pero en el momento en que se regresen a las aulas, no va a haber recursos ni siquiera para arreglar un pupitre, y peor todavía para ponerle a la infraestructura educativa a tono de lo que se necesite. Y más aún, esos recursos podían ser utilizados en estos momentos para dotar de internet y de los equipamientos tecnológicos tanto a alumnos como maestros de nuestro país. ¿Cuáles son algunas otras afectaciones por esa reducción de presupuesto? ¿Cuáles son algunos otros programas, por ejemplo, que se suprimen? Bueno, tenemos por información de la propia Coordinadora General de Administrativa y Financiera del Ministerio de Educación, que se afecta y se hace una reducción al servicio de atención familiar para primera infancia. Estamos hablando de que es un programa que forma parte del proyecto de educación inicial y base integral con calidad. Se está afectando a la oferta educativa de alfabetización, posalfabetización, básica, superior y bachillerato para el año 2020.
El programa de educación básica para jóvenes y adultos y bachillerato técnico fue afectado en $274.900, así como en el ámbito del bachillerato por $9.761.000. Se está afectando también a la oferta de alfabetización, posalfabetización, que forma parte del proyecto de educación inicial y básica. Entonces, tenemos diversos ámbitos que se están afectando en el ámbito de la educación, impidiendo fundamentalmente que sectores populares accedan a algo que significa un derecho fundamental de las personas, que es el derecho a la educación. Por eso es que la Constitución sabiamente determina de que ni siquiera en épocas de emergencia se puede afectar al presupuesto de la educación. Ahora, y lo menos que en épocas normales. justificaba el ministro es que si los ingresos bajan, tiene que hacerse una reasignación del presupuesto, entonces que no es reducción, pero ahí la Corte Constitucional tuvo su pronunciamiento, les dijo suspendan esos recortes, porque finalmente sí, bajan los ingresos, pero al bajar esas asignaciones o reasignarlas, hay una reducción en los montos, pero están aún a la espera de esa decisión de la Corte final. Bueno, esa es una decisión que se refiere fundamentalmente a la educación superior, a la reducción en la educación superior. No se refiere a la reducción en los otros niveles. Sin embargo, existe también ya un pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto del bachillerato internacional, que también fue afectado y que prácticamente de un plumazo se lo quiso retirar del sistema educativo. En ese ámbito también la Corte Constitucional debe de tener un pronunciamiento definitivo. Hay en estos momentos un pronunciamiento inicial acogiendo la demanda y suspendiendo aquella decisión, porque es obvio, cualquier afectación al presupuesto de la educación implica una reducción. En esto no es cuestión de acomodar términos ni acomodar cifras. Simple y llanamente la reducción está presente, la reducción se lo mira por cualquier lado que se lo vea. La reducción está allí cuando se ha despedido y bueno, a ahí maestros. está la preocupación cuando usted habla del bachillerato internacional, de los padres de familia, es decir, que hacen todos estos chicos que ya han venido estudiando bajo esta modalidad, accediendo al bachillerato cuando se lo elimina. Ahora, una última preocupación, me queda poco tiempo en relación al pago del estímulo a los maestros jubilados. Este es un atraso que se viene arrastrando desde el gobierno anterior, que ofreció este estímulo para sacar a los maestros, de la UNE en ese entonces. ¿Eso se venía pagando o está retrasado? ¿Cuál es la situación ahora? Mire, el gobierno ha firmado 2 acuerdos con los jubilados de este país. El primer acuerdo lo incumplió. Frente a eso, el país recordará que yo ya planteé el juicio político a Richard Martínez. El gobierno se comprometió nuevamente con la firma de otro acuerdo, con un cronograma establecido allí. Nuevamente vuelve a incumplir ese acuerdo. ¿Y qué es lo que tenemos en estos momentos? Que de los 7.743 maestros jubilados en el 2008, 2009 y 2010, se ha pagado la compensación a 1.221 maestros. Restan todavía 6.522 maestros. ¿Aquello qué significa? Una grave afectación a ese grupo de atención prioritaria, que en el caso de los maestros 2008, 2009, 2010, son maestros que se jubilaron ya hace más de 12 años y que bordean los 70 años de edad y que muchos de ellos han fallecido y otros enfrentan una situación de enfermedades catastróficas. El asambleísta por Pastaza, Raúl Tello, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, gracias. 7:42, una pausa, volvemos.